bendiga. Qué bueno que hoy nos reunimos para estudiar la palabra del Señor. Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus padres, abuelos, hermanos y todos sus familiares. Y que estén muy juiciosos, obedeciendo a sus padres, haciendo sus tareas y sus devocionales. Bueno, vamos a comenzar con la oración. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio de hoy y vamos a pedirle que sea Él quien nos dé la dirección. Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día. Gracias por este tema que hoy vamos a estudiar. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos va a ayudar a entender este tema. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, por el amor que nos tienes y la misericordia que nos tienes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora vamos a pasar a unas alabanzas. Yo creo que todos ustedes se saben la de los soldaditos, ¿cierto? Bueno, vamos a cantarla todos bien juiciosos. Ustedes allá en sus casitas también. Empecemos. A la 1, a las 2 y a las 3. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, pam, pam. Y ganaremos la victoria con Jesús. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Pam, pararam, pam, pam, pam. Pam, pararam, pam, 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 y ganaremos la victoria con Jesús. Bueno, muy bien. Vamos a cantar otra alabanza. Esta también se la saben, la hemos cantado en la escuelita bíblica. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Listo? Bueno, bien dispuestos. A la 1, a las 2 y a las 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Muy bien. Ya pasamos el tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Bueno, pasamos a un punto muy importante de nuestra reunión, que es la ofrenda. Recuerden que estamos recogiendo la ofrenda desde nuestras casitas. Vamos a tener un tarrito, una alcancía donde vamos a depositar siempre nuestra ofrenda. Y el día que nos volvamos a reunir en nuestra iglesia, con la ayuda del Señor, vamos a llevar a la escuelita bíblica nuestra ofrenda. ¿Listo? Muy bien. Gracias le damos al Señor porque Él ha sido el que nos ha dado la provisión para nosotros traer la ofrenda. Vamos a ver en esta tarde un tema muy importante que se llama, vamos a ver la vida de Simón el Celote. Y para eso vamos a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Vamos a abrir todas nuestras Biblias bien juiciosos. Mateo capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo,
Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora vamos a Lucas, capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 también al versículo 4. Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar así como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, esos son los textos que vamos a tener como guía hoy en este estudio. Tenemos un texto clave que es muy importante. Vamos a estar estudiando durante esta clase a Juan capítulo 15, versículo 8. Mientras ustedes buscan Juan capítulo 15, versículo 8, yo se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en Dios habla hoy. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. ¿Y qué dice nuestra Biblia, Reina Valera? Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios por su palabra. Entonces vamos a tener muy presente el texto para memorizar. Listo, vamos a tenerlo presente. El texto para memorizar. Bueno, el versículo clave ya lo tienen en mente. ¿Cuál es? Juan 15, 8. Vamos a repasar la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior también vieron los 12 discípulos de Jesús. También los estudiaron. Y estudiaron un personaje que está entre los 12 discípulos de Jesús, ¿cierto? Como pueden ver, aquí está Jesús reunido con sus 12 discípulos. Pero hoy vamos a estudiar a Simón, que tenía como apodo el celote, que también es llamado Simón el cananista. Volvamos a Mateo capítulo 10, vamos a leer nuevamente. Mateo capítulo 10, desde el versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista o Simón el celote. A él le decían Simón el cananista y también le decían Simón el celote, que es el que tenemos hoy para estudiar, ¿cierto? Y sigue Judas Iscariote, el que también le entregó. Muy bien, entonces ya estudiamos
Ya leímos los nombres, vamos memorizando los nombres de los 12 apóstoles. Si ya te lo sabes, te felicito. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de esta tarde, muy importante. Ya teniendo presente el personaje que vamos a estudiar hoy, que es Simón el Celote, uno de los discípulos de Jesús, vamos a hacer unas preguntas para pensar. Ve pensando, ahí donde tú estás, ¿qué es un revolucionario? Para ti, ¿qué es una persona revolucionaria? Para ti, ¿qué es un soldado? Ve pensando y enseguida retomamos para que continuemos el tema. ¿Listo? Bueno, yo te doy un tiempo. ¿Listo, amiguitos? Bueno, ya pensaste para ti qué es un revolucionario. Vamos a ver si coincidimos en lo que nosotros pensamos. Un revolucionario, como nos muestra esta imagen, para ti, ¿qué ves en esta imagen? ¿Qué ves en esta imagen? Unos hombres como protestando, ¿cierto? Como violentos, unos hombres agresivos, ¿cierto? Esto nos puede demostrar que es un hombre revolucionario. ¿Qué es un soldado? Un soldado es un hombre que le sirve a su patria, es un hombre que defiende su patria o que defiende una causa, ¿cierto? Una causa y defiende su patria. Entonces, ¿qué hacen los revolucionarios y los soldados? Los revolucionarios van en contra de lo que defiende el soldado. Se oponen a lo que defiende el soldado, ¿cierto? Celote quiere decir o significa un hombre violento y un hombre revolucionario, como acabamos de hablar. Entonces, hoy queremos conocer un discípulo que es llamado Simón el Celote. ¿Qué significa revolucionario, agresivo? ¿Cierto? Él es un discípulo de Jesús. Entonces, él, siendo un hombre agresivo, violento, ¿ustedes creen que es un hombre que serviría para el reino de Dios? Pues resulta, amiguitos, que para Dios, Él es un hombre que sirve para el reino de Dios. De hecho, Jesús lo nombró uno de sus 12 discípulos. Simón el Celote tenía una vida de pecado, porque su vida era una vida agresiva, como podemos ver en esta imagen. Él era un hombre agresivo, violento, llevaba una vida de pecado. Pero resulta que Simón el Celote, Jesús le transformó su corazón. Jesús transformó el corazón de Simón el Celote, ¿cierto? Pero ¿cómo nos preguntamos? ¿Cómo una persona tan violenta como Simón el Celote pudo llegar a interesarse por una persona tan dócil y tan frágil y tan noble como Jesús, ¿cierto? Resulta que Simón el Celote vio el testimonio de Jesús, vio que era un hombre dócil, tierno, también vio cómo Jesús sacrificaba sus propios intereses por el bien de otros. También vio cómo era un hombre obediente al Padre. Y eso cautivó el corazón de Simón el Celote. También Simón el Celote tuvo oportunidades de hablar con Jesús. Y Jesús le hablaba de un reino diferente
al reino que él conocía. Porque resulta que Simón el Celote era un hombre que peleaba en contra del Imperio Romano. Cuando él conoció a Jesús, Jesús le habló de otro reino. Le habló de un reino donde no iba a haber esclavitud, ni violencia, ni agresión, ni iba a haber maltrato. Entonces él escuchó hablar a Jesús de este reino, donde no iba a ser maltratado, ni robado, ni esclavizado, y esto le cautivó su corazón. También vio a Jesús sanar enfermos, alimentar multitudes, vio a Jesús hacer milagros. También vio que Jesús era un hombre que no aceptaba el mal. Vio un hombre diferente. Cuando Simón el Celote caminaba por su tierra, él escuchaba a los profetas que hablaban de un Mesías que vendría. Y él escuchaba que iba a venir un Mesías porque los profetas lo estaban profetizando. Cuando Jesús vino, Jesús se proclamó el Mesías. Cuando Jesús se proclamó que él era el Mesías, Simón el Celote se acordó que ya de él habían profetizado y dijo, en verdad, este es el Mesías profetizado, y creyó en él. Recibió a Jesús en su corazón y lo aceptó como Señor y Salvador de su vida. Reconoció que él era el único que podía perdonar su vida de pecado, que Jesús era el único que podía transformarle su corazón. Entonces podemos ver cómo Simón el Celote recibió una transformación. Ya dejó sus armas violentas para llevar una vida que le agrada al Señor. ¿Cierto? Entonces es muy importante. Aquí podemos ver otro personaje de la Biblia muy importante. Sí, Moisés. Él es otro hombre transformado por Dios. Él es un hombre perdonado, así como fue Simón el Celote. Su vida de pecado, Jesús la perdonó y llevó una vida como le agrada a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza sobre Simón el Celote? ¿Cierto? Que nosotros no somos perfectos, ni somos tampoco Simón el Celote, pero que Dios sí puede hacer una transformación en nuestro corazón. Y podemos llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús y llevar mucho fruto. Como dice Juan 15:8, que lo vamos a volver a leer. Juan 15:8, ¿qué dice? Mi Padre recibe honor. Recuerden que esta es la versión Dios habla hoy, que primero se las leo acá. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. ¿Y cómo crees tú, amiguito y hermanito, que podemos llevar mucho fruto para ser verdaderos discípulos del Señor? ¿Cuál es el fruto que nosotros podemos llevar? Una vida que le agrada al Señor, una vida que honra el nombre del Señor. Si yo antes era un mentiroso, pues voy a dejar de ser mentiroso, porque eso es pecado y es una ofensa a la santidad de Dios. Si yo antes cogía lo que no me pertenecía, también le voy a pedir perdón al Señor, porque eso es pecado delante de los ojos del Señor. Si peleo con mis hermanitos, con mis compañeritos de colegio, pues
también debo dejar ese pecado porque no le agrada al Señor. Entonces miremos que esa es la manera como nosotros llevamos mucho fruto. Tenemos que aprender a ser misericordiosos, compasivos, ¿cierto? Bueno, ahora volvamos a Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Bueno, tú en tu casa vas a leer Juan 15:8, en Dios habla hoy, y en nuestra Biblia Reina Valera. Lo vas a estudiar y lo vas a memorizar. Bien juicioso en la casa. Le vas a decir a tus papitos que te pregunten la lección y lo vas a decir de memoria, así como lo hacemos en nuestra iglesia cuando nos reunimos. Pero esta vez va a ser desde nuestra casita. Vamos entonces a Lucas 11. Vamos a leer nuevamente del versículo 1 al versículo 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, miren lo que Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas, y perdónanos todos, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Bueno. Nosotros ya somos discípulos del Señor y también debemos aprender a orar. Debemos de saber dirigirnos al Padre en oración. Jesús utilizó una oración modelo para enseñarle a sus discípulos cómo orarle al Padre. Resulta que en esta oración vemos 4 puntos muy importantes, que son adoración, gratitud, confesión y petición personal. Cuando nosotros adoramos, estamos reconociendo que Dios es grande, que Dios es creador, que Dios es amor, ¿cierto? Cuando nosotros estamos exaltando que la gratitud de Dios, reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante que Dios hizo en nuestras vidas? ¿Qué es lo más importante que Dios hizo en la vida de Simón el Celote? Le dio vida eterna, le dio la salvación, la que hoy nosotros tenemos y podemos disfrutar. Tenemos la salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Entonces, le agradecemos por esta salvación que ya tenemos hoy y la podemos disfrutar. Le damos gracias por nuestras familias, nuestros padres, hermanos, todos nuestros familiares. Le damos gracias por la alimentación, por el techo, por el vestido. Le damos gracias por nuestra iglesia, por nuestros pastores, nuestros hermanitos en la fe, ¿cierto? Tenemos que incluir un mundo de cosas en nuestra oración cuando estamos agradeciéndole al Señor. Cuando estamos en el tiempo de confesión, tenemos que decirle a Dios que nos muestre por medio del Espíritu Santo en qué hemos pecado, para ponernos a cuentas con Él, para poder recibir el perdón y la sanidad en nuestro corazón. Ejemplo, cuando hemos peleado con nuestros hermanitos, cuando hemos desobedecido a nuestros padres, cuando no hemos hecho lo que nos han mandado a hacer. Miren que hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que pedirle perdón al Señor.
Y en la petición personal, algo que tú quieres pedirle. Entonces esta semana, bien juicioso, vas a hacer tu oracioncita y se la vas a mostrar a tus papás o a tu mami, que te revise tu oración llevando todos estos puntos importantes en tu oración, ¿cierto? Bueno, ya este es el tema para hoy, ya estamos terminando, pero hay algo muy importante que te queda como tarea. Aquí te vamos a dejar una tarea que es un crucigrama. Este crucigrama va de acuerdo a la enseñanza de hoy, para que la realices allí en tu casita con la colaboración de tus padres, bien juiciosos, y vas a hacer el crucigrama y vas a llenar los espacios de acuerdo a la enseñanza de hoy. ¿Listo? Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Vamos a orar para terminar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de estudio de la palabra. Vamos a darle gracias porque hoy aprendimos acerca de un personaje muy importante en la Biblia, un hombre que fue transformado su corazón por Jesús y llegó a ser un discípulo del Señor, quien llevó las buenas nuevas de salvación a otros. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por este tema que hoy estudiamos. Gracias porque a través de Simón, Señor, el celote, aprendimos, Señor, que solo tú puedes transformar el corazón de un hombre pecador. Solamente tú puedes perdonar nuestras vidas, limpiarnos de toda maldad. Y te damos la gloria y la honra, Señor, porque solo tú puedes transformar el corazón del hombre arrepentido. Gracias en esta tarde, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amiguitos, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Los quiero mucho, los extraño mucho. Y con la ayuda del Señor, esperemos que pronto nos veamos. Dios les bendiga. Hasta luego.